Hola estudiantes de Humani, nuevamente nos encontramos para nuestra lección 5.3. En esta vamos a hablar sobre los aspectos legales del derecho a la libertad religiosa. Hemos hecho ya un proceso, iniciamos hablando sobre el porqué de la educación religiosa escolar en el ámbito educativo, luego empezamos a hablar acerca de la idoneidad del docente de educación religiosa escolar en el ámbito de la ley, de qué es lo que nos exige la ley a nosotros los docentes, y hoy empezamos a hablar uno de los temas que es un poquito más álgido, a veces usado por algunos padres de familia, y es el de la libertad o el derecho a la libertad religiosa. Entonces, ¿de dónde surgió todo esto? Digamos que si empezamos a recordar, en antaño no era un cuestionamiento porque nuestro país estaba encomendado al Sagrado Corazón y con todo el afecto, y todos estábamos dentro de ese ámbito católico, y no era ningún inconveniente. Lo extraño de pronto era alguien que pudiera afirmar que pertenecía a otra religión. Hoy en día encontramos que es una gran variedad, pero todo esto fue aprobado legalmente con la Constitución del 91 y específicamente cuando se empieza a hablar en el artículo 67. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos está diciendo. Vamos a partir del 67, que nos habla de la educación. Entonces nos dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. Dentro de esos bienes y valores de la cultura obviamente está la religión. Entonces, como la Constitución es un bien social que da identidad, y no da identidad a una sola persona sino a todo el grupo, entonces obviamente está confiado al Estado en estar velando por la educación. Y él, ¿qué tiene que hacer? Vigilar, controlar, tutelar, impartir, ver que a todos y a cada una de las personas que pertenecemos a esta nación, les corresponde ese bien de una manera equitativa, justa e igualitaria. Allí, entonces tenemos que empezar a hilar un poquito más fino. ¿Por qué? Porque entonces, por normatividad internacional, Colombia no podía quedarse como estaba en ese momento pensada, antes del 91, donde decíamos que todo nuestro país era de confesionalidad católica. Si lo miramos ya a nivel internacional, decimos no podemos decir que solo somos católicos. No, somos una multiplicidad de credos. Entonces ahí se convirtió en un derecho fundamental que existiera esa libertad religiosa. Ahora, al momento en que se dice que la libertad religiosa es un derecho, está reconociendo también que ese derecho tiene un valor y tiene una función. Y nuestra religión no desaparece, al contrario, se le está dando un reconocimiento ante la ley. Y luego viene un artículo que es el artículo 19, donde dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva. Y todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Algunas personas se preocupan mucho con este artículo 19, y yo que quisiera decirles, no nos preocupemos tanto, más bien busquemos en la parte positiva de este artículo, porque en ningún momento nos están vetando a los católicos. Nos están diciendo que hay una libertad de cultos, que nosotros tenemos derecho de profesar libremente nuestra religión católica. Claro, no nos dicen aquí la palabra católico, pero yo soy libre de profesar mi religión y también puedo difundirla de manera individual o colectiva. Entonces, en ningún momento me están cortando las alas para poder manifestarme como una persona confesional de una religión en concreto, en el caso nuestro, como católicos. Entonces, este artículo no nos tiene que restringir, nos tiene que, al contrario, hacernos sentir seguros, porque nosotros estamos dentro del marco de la ley haciendo lo que estamos haciendo. Vamos un poco más. Entonces, todos tenemos derecho por lo cual todos tenemos derecho ¿a qué? A profesar la religión, a difundirla, a tener nuestras propias creencias o no tenerlas, o modificarlas. Conocemos muchas personas en nuestro entorno que han cambiado sus creencias, las han modificado,
Y esto no quiere decir que haya de pronto una interferencia o alguien que te vete y te diga, no, no lo puedes hacer. No, nosotros somos libres y esa es una de las ventajas que tenemos ahí en la Constitución. Y cuando nosotros somos una institución educativa confesional, pues estamos dentro de nuestro derecho. Nada nos puede limitar porque estamos actuando dentro del marco de la ley. Ahora, también viéndolo un poco desde la parte eclesiológica, quise retomar el Vaticano II en la Declaración Dignitatis Humanae número 2, porque también allí nos está hablando de la libertad religiosa. Estamos hablando más o menos del año 1962 y ya se hablaba dentro de la Iglesia de esa libertad religiosa. ¿Y cómo la define? Dice, esa libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción por parte de individuos, grupos sociales o cualquier potestad humana. Y eso de tal manera, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra conciencia, ni se le impide que actúe conforme a ella, ya sea de forma privada o pública, o que esté asociado solo dentro de los límites debidos. ¿Qué nos está mostrando? La realidad, lo mismo que nos está diciendo la Constitución, nos lo estaba diciendo también Vaticano. Entonces, no nos estresemos, no nos angustiemos cuando de pronto alguna persona nos venga a decir que por ese derecho de la libertad religiosa, pues estamos afectándolo. No, nosotros también tenemos ese derecho. Así como esa persona que viene a decírtelo, tú también cuentas con ese derecho, una libertad de cultos y nadie te puede restringir. Estamos dentro de la ley, dentro del marco y desde una confesionalidad propia. Entonces allí vamos a pensar, bueno, dentro de eso, que es tener libertad religiosa, pero también enseñar religión, ¿cómo movernos? Entonces eso supone que hay una facultad de enseñar religión, nuestra educación religiosa escolar, y que también garantice la libertad. Porque nosotros cuando estamos impartiendo la cátedra de educación religiosa escolar, no estamos adoctrinando, estamos impartiendo ese conocimiento desde la ciencia y no estamos obligando a la persona a que tenga nuestra confesionalidad, sino que hagamos una crítica desde la cultura y desde la fe. Luego, a reconocer, obviamente, el valor de la religión y la cultura para poder enseñar ¿qué? Tolerancia, porque hablábamos acerca de diálogo interreligioso, pluralismo y diversidad. Y no desde un proselitismo para llevar más adeptos a mi credo, sino para lograr precisamente un diálogo. Cuando las confesiones religiosas se enseñan desde su credo, pues se forma también una capacidad de respuesta a la revelación en la persona que está como oyente. Cuando yo estoy enseñando la cátedra de educación religiosa escolar desde mi fe, desde lo que yo soy como católico, católica, pues estoy dándole la oportunidad al oyente a que él también tome sus propias decisiones en relación a ese mensaje que recibe. Y viene una de las partes fundamentales, que es el derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. En la ley 115, que es muy conocida por todos los educadores, pues dice que los padres tendrán la oportunidad de escoger el tipo de educación para sus hijos. Y entonces el Estado también garantizará que la educación religiosa se ofrezca en todos los establecimientos educativos. Sea confesional o no el establecimiento educativo, se debe impartir educación religiosa escolar, porque hace parte de esas asignaturas obligatorias, esas que están por ley. Pero el padre de familia tiene la opción de elegir cuál de esa formación necesita. Pues si le sirve el del colegio laico, perfecto, elige esa. Si le sirve el de nuestra formación confesional, pues bienvenido sea. Pero está ya de antemano puesta cuál es la formación que va a recibir, desde donde nos estamos nosotros orientando, desde cuál es nuestro tipo de educación específica y explícita. Y por eso, aunque pareciera que se da un tipo de ambigüedad en el artículo 23,
donde se afirma que ninguna persona está obligada a recibirla, pues obviamente deberíamos volver a retomar donde dice que los padres de familia tienen esa posibilidad de elegir la educación. Pues es que no se le obliga porque usted es capaz de elegir, o usted eligió para sus hijos este tipo de formación. Nunca lo obligamos a usted cuando entró aquí, usted lo eligió libremente. Y allí entonces pues vamos a encontrar que todas las instituciones educativas están garantizando ese derecho a la formación religiosa y desde la libertad también. ¿Cuál va a ser nuestra actividad en esta? ¿Qué es nuestra tareita de esta lección? Bueno, a partir de lo aprendido vamos a elaborar un tríptico muy pequeñito. Haz de cuenta que vas a entregar esta información a padres de familia, estudiantes, acerca de la libertad religiosa en Colombia, para que las personas también puedan decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y cómo también lo he optado o por qué la comprendo de esta manera. No simplemente desde un parecer que quizás es lo que yo creo, sino refiriéndonos siempre a los textos y a los documentos de ley. Bueno, para esto les doy en esta ocasión un poquito más de lecturas sugeridas. No son obligatorias pues para esta lección leer todas las lecturas, pero sí son un buen referente. Recomendadas porque encontramos, por ejemplo, Conflicto, Religión y Educación Religiosa en Colombia. Otro, Educación Religiosa Escolar, una mediación crítica para comprender la realidad. Libertad Religiosa y Educación en Colombia, Ni intocables ni míticas. Pluralización religiosa y cambio social en Colombia. Cualquiera de los títulos creo que es pertinente con nuestra lección y podrá ampliar mucho más el contenido. Y como es costumbre, para los más curiosos, para los más estudiosos, una buena bibliografía que nos puede ayudar también a complementar nuestra biblioteca. Bueno, estudiantes, esto ha sido todo por nuestra lección 5.3 y nos vemos en la próxima. Hasta luego.